Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a un Jugo Podcast más. Soy Luis Andrés Rojas y junto a Jaycee le llevaremos toda la información de esta semana de los jugos de la ULVR. Aquí arrancamos. ¿Qué tal, Jaycee? ¿Cómo te va? Bienvenido a un Jugo Podcast más. Como siempre, un verdadero placer. ¿Qué tal, Luis Andrés y amigos que nos sintonizan en este nuevo podcast? Bueno, creo que reiteradas ocasiones se ha mencionado, una vez más creo que vamos a hablar del tema arbitral, ¿no? Que está afectando obviamente los jugos, obviamente afecta los resultados y es algo que de cierto modo hay que insistir, ¿no? Insistir porque de una u otra forma se está perjudicando. Quienes deberían pasar desapercibidos en los partidos, los verdaderos protagonistas, los goles, los jugadores, el cuerpo técnico en este caso, que realice variantes o que por ahí estratégicamente plantee versus su rival. En este caso no hablaremos de ellos, sino una vez más de los árbitros. El fin de semana pasado, una roja inexistente para Edwin Méndez luego del señor Carlos Aníbal Orbe haber dictaminado una falta, según lo que explicaba y según lo que se veía en las imágenes, haciendo la gestualización de una plancha de Edwin Méndez sobre un jugador del Manta Fútbol Club. Esto deja en inferioridad numérica al equipo de Matías Rosa, termina perdiendo 2-0. Creo yo que al ser un hombre bastante importante en el medio campo pesó esa ausencia. Y ahora, lo sucedido en la noche de ayer en el Estadio de los Chirijos, luego de haber marcado Agustín Miranda en la segunda parte, empata el partido en el Estadio de los Chirijos, el cuadro de Chacaritas, 3 jugadores en posición ilícita, 3 jugadores que no fueron observados por el línea 2, que tuvo una nochecita que ni para qué le cuento, Jason. Sí, así es, denota ese grado de inferioridad en cuanto al tema arbitral, ¿no? En el sentido de que no pitas con la misma intensidad o regularidad en los partidos. Incluso se vio hace un par de partidos cuando Búhos hizo de local en el Estadio Durán, Estadio Pablo Sandiford, en el cual dejaban incluso que prácticamente jugadores de Libertad puedan pegar más fuerte que propios jugadores de los Búhos. Por ahí hubo una falta inexistente contra un jugador de Libertad, Anderson Naula, se quejaba, prácticamente se retorcía de dolor 2-3 minutos, no se añadieron creo que 2-3 minutos en ambos tiempos, en el primero y en el segundo. Por ahí el partido de Manta, obviamente está jugando en la costa, 1 de la tarde, obviamente qué puedes hacer con 10 jugadores, la falta inexistente de Méndez, por ahí el planchazo que se veían en las repeticiones que estaba a 30 centímetros prácticamente el jugador de Manta, y se denota algo que si nos ponemos a detallar en todo este año se vio afectado en varios partidos, no solamente en uno que otro, sino son resultados o partidos claves que se están dando de cierto modo a favor del club de los Búhos. Por ahí recuerdo también la mano penal que nunca se cobró en el estadio Banco Guayaquil cuando jugó contra Independiente Juniors. Entonces son resultados que están favoreciendo tal vez al club Los Búhos porque está marcando goles, está haciendo su buen juego, Matías Rosa está haciendo las cosas bien, pero de cierto modo, oh sorpresa, hay una jugada puntual que prácticamente desborda todo lo practicado durante la semana. Eso lo vimos contra Chacarita. Agustín Miranda marca su gol, golazo diría yo. Incluso hubo una falta previa contra Villalba que nunca se cobró, a buena suerte de los Búhos que pudo recuperar el balón. Villalba y Ventura, destacar a aquellos que prácticamente la corrieron por ambos lados. Villalba cambia de perfil, Ventura espectacular, esa asistencia con cabeza que prácticamente solo movió la cabeza, dio asistencia, el centro, y Miranda prácticamente hizo lo suyo, a celebrar el gol. Por ahí veía incluso en redes, invitados obviamente a seguir las redes, pero en el segundo tiempo, ¿qué es lo que sucede? Ya lo mencionabas tú, 3 jugadores en offside, línea 2, que no lo ve. Incluso eso hubo repercusión de periodistas a nivel local, que, o sea, tienes que jugar la posición de balón, incluso viendo las repeticiones en cuanto al tema de camarógrafos, no dieron como que cierta asistencia audiovisual, en el sentido de que no repitieron tanto la jugada, en el sentido de que por ahí
la jugada clave o la captura que se circulaba en redes denotaban que habían 3 jugadores en posición adelantada y algo a destacar, ¿no? O sea, tiene los tres puntos a favor, prácticamente Pires 2, y si nos ponemos a contabilizar todos aquellos, creo que serían varios puntos que pudieron haber beneficiado al club Búhos ULVR, Luis. Y es como tú lo mencionas, ¿no? Cuando tendríamos que estar hablando acerca de ese pase bastante habitual por parte de Ventura, el remate que termina siendo un cambio de palo de Hernán Lino y cómo cierra Agustín Miranda en el segundo palo. Hoy estamos hablando de cómo perjudican una vez más, y sí, vamos a enumerar algunas de las situaciones que se ha dado a lo largo de este campeonato. Y es que, mira, y lo he visto mucho en redes sociales en los últimos días, se pone raro el campeonato cuando ya llegamos a estas instancias en donde se están peleando, por supuesto también con equipos que están en la parte baja y que tratan de llevarse uno o al otro, al parecer. El asistente 2, su nombre, el señor Luis Loor García, Luis Aquiles Loor García. Era el que corría por esa banda, que posterior a eso le pitó una posición ilícita al cuadro de Chacaritas cuando no era posición ilícita. Ojo con ese detalle. Pero en la del gol sí es. Entonces es un tema de fallos, ¿no? Lo de René Marín, el árbitro central, reanudando de una forma que al parecer estaba fuera de concentración. Todo indica, porque le pregunta al asistente 1 dónde tenía que reanudar. Si deja seguir la jugada y después amonesta, entonces ¿por qué diste la ley de la ventaja? Tanto en la de Lino, y después en una jugada en el primer tiempo en donde, insisto, él estaba, creo que en la nebulosa, me atrevo a decir, le termina pidiendo asistencia a línea 1 porque no sabía de dónde y por qué el bote al piso. Si ya dejaste la ley de la ventaja, amonestaste, ¿por qué bote al piso? El bote al piso, lo llamado neutro. O sea, no hay razón de ser. Y acá sí voy a ser bastante fuerte. ¿Por qué? Porque errar es de humanos. Pero contra el Olmedo, 3 jugadores expulsados en menos de un minuto. Dagner Quintero en una falta en la que va a chocar sin ninguna mala intención. Ya estaba amonestado antes. El árbitro ve al jugador del Olmedo en el piso, lo piensa, identifica a Dagner Quintero y le saca la tarjeta amarilla, la segunda, la que lo deja fuera del partido. Después, Hernán Lino, que también había estado involucrado en el tema anterior con el presidente del Centro Deportivo Olmedo y todo lo que se suscitó fuera del reducto del Estadio Olímpico Fernando Guerrero, también es otra vez amonestado, tarjeta roja, y Hernán Lino también expulsado. Los dos que estuvieron involucrados en el tema. Y por consecuencia absurda y sin razón, Ever Vergara es expulsado con una roja directa por aparentemente haber empujado al árbitro, cuando en las tomas claramente se ve que ni Dagner cometió la falta. Lo de Lino puede haber sido por reclamo, te la doy, pero lo de Ever Vergara por un empujón, cuando el árbitro de frente le dice agresión al árbitro, te voy a suspender 6 meses. El árbitro con esa forma. Después, en el partido que hicimos en condición de visitante frente al Nacional, allá en el Estadio Municipal Rumiñahui, después de nosotros ir ganando el partido con gol de Hernán Lino de forma tempranera, una carga, pero en las narices del árbitro, en la nariz del árbitro. Ahí frente a él una carga sobre Dagner Quintero que deriva en el gol del empate del Nacional. Lo de Edwin Méndez, una tarjeta roja directa sin razón alguna, para que después el señor Carlos Orbe, porque yo iba pasando por el lugar donde estaban los camarógrafos, le preguntó si es que era o no era para tarjeta roja. Y el día de ayer en posición adelantada y malas decisiones del árbitro central. Errar es de humanos. Estoy totalmente de acuerdo. Y por mucho tiempo he pensado en que los árbitros no lo hacen con una mala intención contra un equipo, pero sí presentan incapacidades que terminan afectando. Incapacidad. Pero esta incapacidad ya es demasiado recurrente con los Búhos. Y no lo digo yo, lo dicen otros periodistas también. Porque semana a semana vemos las mismas fallas. Vemos los mismos altercados con los árbitros.
Y asimismo, nosotros llegamos a la conclusión y llevamos a que nos asesoren entonces. Porque si nosotros era lo que estábamos mal, los jugadores no estaban haciendo las cosas bien o algo presentaba ahí, pero partido a partido un expulsado, Enzo Martínez expulsado en el partido anterior, o sea, ya, basta. Cuando deberíamos estar hablando del funcionamiento, de qué posición va a terminar los búhos. No es un ascenso, porque eso será cuestión de tiempo. Hoy el equipo está afectado. Anímicamente, ¿cómo le dices a los chicos? Sí, es que te siguen cometiendo goles, que no son goles, de forma ilícita, y millón cosas más que terminan sucediendo dentro del campo de juego. A la final, un resultado, un empate amargo por la forma como se dio, porque te termina cortando igual, te termina haciéndote sentir frustrado por la forma en cómo se dan las cosas. Y un empate a la final, un punto más, el de los Búhos, que pudieron haber sido fácilmente 3 puntos, Jaycee. Un equipo de Rosa que con las bajas que tiene, con las limitaciones que tiene, creo que hizo un partido bastante interesante, esperando, manteniendo los tiempos, siendo prudente, siendo consciente de lo que se estaba jugando y por supuesto también haciendo prevalecer su condición de local. Sí, y ahora ver el partido de los Búhos es limitarte a esperar 3 cosas. 1, que expulsen a algún jugador. 2, que exista algún tipo de error arbitral. O 3, que no piten con la misma intensidad al equipo rival de los Búhos. Y es algo que prácticamente hace 8 partidos me parece, o 9 alrededor, que Búhos no puede conseguir la victoria porque alguno de estos 3 detalles ha estado sufriendo, ¿no?, en los 90 minutos del cotejo. Por ahí, haciendo las estadísticas, ya lo mencionaba igual el podcast pasado, la última victoria fue contra el Manta, 2-1, el Estadio Modelo se jugó este partido, y desde ahí en adelante han existido 6 empates y 3 derrotas, 4 goles a favor y 9 en contra. Entonces ya se denota cierto grado de que a nivel de los Búhos obviamente no beneficia, porque la bandada espera de que se consigan los 3 puntos, necesitamos ganar obviamente. Ya al finalizado incluso el primer tiempo ya me estaba haciendo la idea que por fin somos uno de los equipos de 40 puntos, oh sorpresa, ese empate que obviamente angustia total, desespero, porque es algo que en reiteradas ocasiones se está viendo, ¿no?, estos de los errores arbitrales. Y por ahí ya hablando a fin de cuentas de lo que pudo haber sido este 1-1, ya hablando de lo futbolístico, ¿no? Buen juego, ¿no? Buen juego. Por ahí Búhos tuvo posesión de balón. Chacarita, hay que destacar que se limitaba a defender, por ahí a contraatacar cuando había posición, pero a destacar ciertos jugadores los Búhos. Mazamba, prácticamente un líder en la defensa, anulaba cualquier tipo de jugada puntual tal vez que tenga Chacarita, prácticamente hacía de que el resultado se mantenga, ¿no? Villalba por ahí en el segundo tiempo tuvo una espectacular que iniciaba el segundo tiempo, pudo haber sido el empate de Chacarita, Villalba les dijo que no, supo mantener de momento su portería invicta. Finalmente, bueno, ese gol no pudo haber sido desapercibido, ¿no?, en esa ocasión. Apoyo de los extremos, ¿no? Hay que destacar cierto grado de intensidad en cuanto a jugadores, de que no solamente tienden a, no sé, Mazamba concentrarse en la defensa. Si aporta en lo ofensivo, Mazamba no lo va a pensar 2 veces y se va a proyectar. Miranda, volante prácticamente mixto, convirtió el gol. Él prácticamente jugador que o bien apoya a Hernán Lino o bien se pone en las espaldas de él, pero ya lo vemos prácticamente como un finalizador incluso de jugada. Por ahí veía que jugadas puntuales de que se piensa, no, finaliza la jugada, Agustín Miranda decía presente, remataba al arco, y es algo que se ha pedido, se ha solicitado hace partido a partido, ¿no?, que no retrocedan, todo para adelante, y eso es finalmente lo que se ha visto, ¿no? Igual destacar obviamente a Ventura, Villalba, que supieron correr las bandas, se proyectaban todo en lo ofensivo, prácticamente se ve, ¿no? Se ve ese juego colectivo, y Matías Rosa obviamente está haciendo lo suyo. Es así. El trabajo, porque sí te voy a decir algo,
algo que era quizás de forma, y forma, porque insisto, errores de humanos, quizás la forma, cómo se daba el partido, las situaciones, era un partido bastante roce, que no fue, por ejemplo, el partido de Manta, un partido que no tuvo mucho corte, que no se jugó fuerte, termina una roja, creo que yo fuera de la historia, ¿no? Se da esta tarjeta roja, y ese problema de forma se convirtió de fondo, ¿no? Porque ahora estás pensando en que no te vayan a afectar y también terminas distrayendo, aunque no lo quieras, terminas distrayendo, entrando temeroso por ahí porque no sabes que en la primera te pueden sacar una tarjeta roja. Ya los búhos ahora piensan inmediatamente en Imbabura, ya piensan en el próximo partido que tendrán la semana que viene allá en el reducto del Estadio Olímpico de la ciudad de Ibarra, un partido que seguramente será bastante atractivo porque Búhos consiguió victoria cuando visitó en la etapa anterior al equipo de el Imbabura. Después hay que tomar en cuenta ciertos detalles, jugadores que se pueden recuperar, jugadores que sin duda alguna van a llegar con posibilidades por el buen momento que tienen de estar en el rol titular, y también ver el lado estratégico por parte del profesor Matías Rosa, Jaycee, para ir cerrando. Sí, así es, a destacar que de cierto modo tienes titular y tienes banca actualmente. Búhos vuelve a recuperar jugadores, incluso te pueden resolver partidos, no tienen esa idea de que dependemos tal vez de ciertos jugadores. En su momento tal vez tuvimos que esperar la finalización de jugada, los goles por parte de Dan Lino, pero ahora contamos un Agustín Miranda, un Luis Moreira, por ahí un Mario Barrio Nuevo que te aportan prácticamente el ofensivo. Mazamba lo destacaba, a Dagner Quintero, en la media tenemos a Méndez, o sea, tenemos prácticamente para escoger, y obviamente cualquier jugador que se recupere va a ser obviamente bien recibido en cuanto a la interna de los Búhos, y esperemos que no tengamos que volver a hablar en cuanto al tema arbitral y ya podamos hablar de lleno obviamente en lo futbolístico, y esperemos obviamente que se dé este resultado favorable por parte de los Búhos y conseguir estos 3 puntos que ansiamos mucho. Es lo que más deseamos, que el partido se resuelva como tal, que el partido se resuelva por lo hecho por parte de los chicos en la cancha, por cómo se ha manejado el grupo, cómo se ha manejado la práctica en la previa, que se resuelva por eso, no por incidencia de externos, alguien que, insisto una vez más, no debería ser protagonista en los encuentros. Nosotros nos estamos despidiendo de este Búho Podcast y nos veremos la próxima semana. Estuvimos acá Jaycee y Luis Andrés Rojas. Desde acá nosotros agradecemos por supuesto a todos nuestros auspiciantes. Que estén bien. Chao.